Bienvenidos a una nueva cápsula informativa de Profundizado en Derecho Civil, impartida por el profesor Nelson Gallardo. En el día de hoy trataremos el tema de la resolución por incumplimiento. Resolución por incumplimiento. Es el remedio contractual más grave para el sistema, pues trae las consecuencias más dañinas, que es la extinción del contrato. Debemos entender que las obligaciones contractuales son temporales y que el legislador busca que se extinga por algún medio, por ejemplo, el pago. En lo que se establece en el Código Civil, en el artículo 1489 específicamente, señala que en los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. Pero, en tal caso, podrá el otro contratante pedir a su arbitrio o la resolución o el cumplimiento del contrato, con indemnización de perjuicios. Lo primero que debemos entender es que la resolución es una facultad, no es una condición. El contrato no está sujeto a una propia voluntad, pues la obligación se tiene que cumplir, y hasta si no se cumple, se activa la facultad resolutoria, debido a que el deudor ha incumplido. Esta es una facultad sujeta a una condición que se revoque así el incumplimiento. Es posible calificar a la resolución por incumplimiento como la facultad que tiene el acreedor para desvincularse del contrato, una vez que cede su presupuesto, con la finalidad de poder dirigirse al mercado para buscar la forma más adecuada para satisfacer su interés lesionado, realizando una operación de reemplazo. De allí entonces que se ha entendido que su estudio debe ir de la mano de los mecanismos de tutela del acreedor lesionado por el incumplimiento. Comenzaremos con la pregunta: ¿cómo se define la resolución? La resolución es una facultad de configuración jurídica que autoriza al acreedor a proteger sus intereses frente al incumplimiento del deudor y desvincularse del mismo, resolviendo o terminando el contrato. La resolución es una facultad de configuración jurídica que autoriza al acreedor y resolviendo o terminando el contrato. En ese sentido es la facultad alternativa, pues el incumplimiento podrá optar al acreedor mediante una cláusula expresa y se trataría de un derecho potestativo del acreedor. En este contexto, esa modificación sería extintiva del contrato. La resolución por incumplimiento tiene requisitos clásicos de procedencia de la resolución. Estos son: contrato bilateral, incumplimiento imputable, constitución en mora del deudor, que el acreedor esté llano a cumplir. Uno de los más importantes es la gravedad del incumplimiento y, además, la declaración judicial, sentencia firme y ejecutoriada. Es por estos requisitos que la resolución por incumplimiento es el remedio más intenso y con las consecuencias más dañinas en su determinación. Por otra parte, la académica a nivel nacional que trabajó la resolución por incumplimiento fue la profesora Claudia Mejía Alonso, quien hizo una revisión exhaustiva de sentencias a nivel nacional y explicó los criterios de gravedad. Es por esto que nos hacemos la siguiente pregunta: ¿cuáles son los criterios de gravedad? Son aquellos criterios de determinación del incumplimiento resolutorio, que entre ellos encontramos la voluntad de las partes, la pérdida de confianza del acreedor al deudor, la frustración del propósito práctico que tuvo el acreedor al contratar, el transcurso del plazo de subsanación otorgado por el acreedor al deudor, persistiendo en la infracción, y el incumplimiento doloso. Al analizar cada uno, el primero de ellos es la voluntad de las partes. Si las partes incluyen en el contrato una cláusula calificada como grave, son las mismas partes las que han determinado cuál es el hecho puntual que va a ser considerado un incumplimiento esencial. 2. El siguiente es la pérdida de confianza. Acá se da pie a la resolución con el siguiente criterio, que es la pérdida de confianza. Piense así en una obligación contractual en el que deben traer mercadería todos los 5 de cada mes y luego llegan los 8 de cada mes, para así llegar el 15 y los 20, hasta los 25 días de cada mes. ¿Qué ocurre si miramos individualmente los incumplimientos? Esto no es grave, pero ocurre que si ocurre una seguidilla de retrasos, el acreedor pensará que
Un día no llegará la obligación de esta mercadería, lo que genera una pérdida de confianza. El tercer criterio ocurre cuando se frustra el propósito práctico que tuvo el acreedor al contratar. Un ejemplo es si yo me compro un vehículo de alta gama, no me llega el vehículo ese día y yo lo iba a exponer en una feria a la cual quería asistir. Si yo no tuviese un motivo importante, este retraso no sería grave, pero este caso en el que yo debo ir a esa feria de alta gama en presentación de vehículos es el motivo para contratar y esto se ha frustrado, lo que se califica como grave, pues nunca voy a poder satisfacer mi intención. El último criterio es la máxima traición contractual, es decir, corroborar que el incumplimiento fue doloso, pues lógicamente el sistema no le va a exigir a usted que siga vinculado con alguien que le ha hecho un daño. Esto provoca la desvinculación y la resolución del contrato. Analicemos ahora una jurisprudencia relacionada. Esta es una que ocurrió en el Juzgado Civil de Santiago, causa rol 14.296 del año 2018. Caratulado Docentes al Día versus Empresa Hotelera Gran Palas. Aquí se demanda a la gran empresa hotelera que, si entramos a su sitio web, señala: es un refugio de confort y calidez en pleno centro de Santiago. Descubre aquí un tesoro urbano. Haciendo el análisis de la sentencia, podemos determinar que, con fecha del 15 de mayo del 2018, Docentes al Día demanda en contra de la sociedad Gran Palas por resolución de contrato de prestación de servicios celebrado entre las partes, condenando a la demandada a la resolución de parte del precio que recibió por los servicios que no ejecutó, el pago también de la indemnización de perjuicios compensatoria y asimismo moratoria. Funda su presentación Docentes al Día, que es una empresa dedicada al diseño de experiencias de aprendizajes para profesores y docentes a nivel nacional y también internacional de los niveles básicos y secundarios de Chile y Latinoamérica, con el propósito de contribuir al mejoramiento de los sistemas educativos de cada región a nivel nacional, a través de la formación de docentes. Asimismo, y dentro del mismo rubro, Docentes al Día desarrolla talleres de formación docente a lo largo de todo el país, dirigidos a diversas instituciones vinculadas con el ámbito de la educación, tanto pública como privada. Respecto de la adjudicación del contrato para capacitar, encomendada por la JUNJI, Junta Nacional de Jardines Infantiles, explica que en este contexto, el 23 de julio del 2017, Docentes al Día se adjudicó, mediante proceso de licitación pública, el proyecto denominado Capacitación en Liderazgo para Directores de Jardines Infantiles. Esto, que se realizaría en septiembre del 2017 en la ciudad de Santiago. Dicha capacitación suponía la coordinación de actividades destinadas a 4 grupos, de 126 participantes cada uno, con una duración de 24 horas, las que serían distribuidas en 3 días hábiles consecutivos, de martes a jueves. Esto último por las participantes provenientes de diversas regiones, requiriendo entonces desplazamiento hacia Santiago. Sobre el contrato de prestación de servicios celebrados con Hotelera Gran Palas, indica que a fin de concretar el proyecto adjudicado por la JUNJI, a su parte, y dar cumplimiento a las obligaciones contraídas, Docentes al Día, su representada cotizó los servicios de diversos hoteles, entre ellos los de la demandada Hotelera Gran Palas, a quien contactó con fecha 9 de agosto del 2017, vía correo electrónico. Docentes al Día decidió contratar los servicios de Hotelera Gran Palas, los que quedaron establecidos bajo los siguientes términos. Ítem A. Número de eventos a celebrar. Serían 4 eventos de capacitaciones de 3 días de duración cada uno, a realizar en un salón con capacidad de más de 130 personas, programadas para las siguientes fechas: 26 de septiembre de 2017, 5 de octubre de 2017, 12 de octubre de 2017 y 19 de octubre del mismo año. Ítem B. Servicios de café. Ítem C. Servicio de alojamiento.
en los cuales se debía detallar a 84 personas por día asistido. Ítem D. Servicio de alimentación, consistente en almuerzo para participantes, cena para participantes y aquellos que se alojen en el hotel durante el desarrollo de la capacitación. Ítem E. El precio. Esto asciende a un total de 93 millones de pesos, de acuerdo a la cotización definitiva recibida por docentes al día con fecha 17 de agosto del 2017. Forma de pago pactada en 3 cuotas sucesivas pagadas con fecha 31 de agosto, 9 y 19 de octubre del 2017, siendo la primera de estas de 32 millones de pesos, la segunda de 32 millones más y la tercera de 29 millones de pesos. Recalcar que la demanda acompaña los correos electrónicos en los que se acordaron los términos contractuales antes indicados. Asimismo, una copia de cada presupuesto hasta el final, aprobado por las partes. Pues bien, ha llegado el día de la jornada de capacitaciones en el Gran Hotel. Con motivo de la realización de la primera capacitación concertada en dependencias de la demandada, con fecha el 25 de septiembre del 2017, se produce el arribo a Santiago de los participantes que alojarían en el Hotel Gran Palace, lugar donde efectivamente se hospedaron y recibieron sus comidas. Acorde con lo previsto, la capacitación comenzó el día martes 26 de septiembre de 2017, desarrollándose normalmente y como estaba planificado durante esa jornada. Sin embargo, el miércoles 27 de septiembre, al iniciarse la segunda jornada de esta primera capacitación, algunos de los participantes que habían alojado y cenado en el hotel la noche anterior se quejaron, señalando que presentaban fuertes problemas de salud. Con el correr de la mañana, el número de personas que se había hospedado y cenado la noche anterior en el hotel presentaba síntomas y malestares. Estos se incrementaron, lo que impidió realizar con normalidad las actividades programadas para ese día. En vista de ello, y que el número de afectados incrementaba rápidamente, Docentes al Día decide informar de esta situación a la Junji, con quien se tomó la decisión de llamar a un médico para que hiciera las primeras evaluaciones de las personas afectadas y determinar la magnitud y gravedad del problema. El catastro levantado ese día arrojó un total de 40 personas con algún grado de intoxicación alimentaria, por lo que el encargado de prestación de riesgo de Junji se presentó en el hotel y activó un protocolo de emergencia, derivando a las personas que presentaban mayores síntomas a la Asociación Chilena de Seguridad para recibir la atención de salud. Esta situación significó que la actividad de capacitación debiese suspenderse definitivamente. Ese mismo día, el 27 de septiembre del 2017, toda vez que el hotel no cumple con las condiciones de servicio apropiadas en lo que se refiere a alimentación, el buen desarrollo de las actividades previstas, lo que supone una infracción al contrato celebrado entre representada y demandada. El sumario sanitario concluye que, a saber, 1. Alimentos vencidos y con características organolépticas alteradas, en proceso de descomposición, tales como carnes, cortes de vacuno plateada, paleta, canicama queso, semillas de sésamo, inexistencia de flujo lógico en la elaboración de alimentos, lo que posibilita su contaminación. También, mantener pechugas de pollo en descongelación a temperatura ambiente, suciedad y presencia de insectos rastreros, especialmente en el piso de la cocina. Infraestructura de la cocina que no presenta continuidad con la estructura del hotel, lo que genera una probabilidad alta de foco de insalubridad por la imposibilidad de acceder a él para la limpieza, fumigación, desratización. Por consiguiente, se dio lugar a la demanda de resolución del contrato, por lo que, debiendo las partes volver al estado anterior en que contrataron, se condena a la demandada a restituir a la demandante el valor de la parte del precio efectivamente pagado, puesto que habiendo incumplido el contrato y declarándose resuelto el mismo, dicho pago carecería de causa. De la misma manera, se dio lugar
a perjuicios alegados por existir prueba suficiente y concordante de los mismos. Por ende, se debió pagar a la demandante la suma de 32 millones de pesos por la devolución de la parte del precio pagado por el contrato y además la suma de 23 millones de pesos por daño emergente sufrido por la actora. En conclusión, la resolución por incumplimiento es una herramienta fundamental en el derecho de contratos chilenos, ya que protege el interés del acreedor ante el fracaso de la obligación pactada. Su aplicación exige ciertos requisitos, especialmente la gravedad del incumplimiento, y genera importantes efectos jurídicos como la extinción del contrato, la restitución de las prestaciones. La jurisprudencia nacional ha confirmado su naturaleza protectora y su rol central es la estabilidad del tráfico jurídico. Finalizamos así nuestra cápsula de profundizado en Derecho Civil del profesor Nelson Gallardo. Mi nombre, Catherine Pereira. Muchas gracias.